relacionado a los aminoácidos. En este tema vamos a tocar varios puntos, entre los cuales qué son los aminoácidos, la diferencia entre péptidos, polipéptidos, la estructura de las proteínas, dos proteínas importantes, hemoglobina, mioglobina, alteraciones en la oxigenación, enzimas, análisis enzimático, intoxicación por el monóxido de carbono y altura. Tenemos entonces varios temas que tocar. Los aminoácidos, como usted se fija, esta es una representación espacial de Well que nos muestran como estructuras que están unidas a través de un carbón y un grupo nitrogenado a un solo carbón. Aquí tenemos el grupo nitrogenado unido a un solo carbón y el grupo carboxilato también unido a un solo carbón. Esta es la estructura básica de un aminoácido. Se llama aminoácido a una micromolécula simple en la que un grupo carboxilado o ácido se une a un solo carbón y el grupo nitrogenado aminado se une al mismo carbón, es decir, a un solo carbón. Tiene un R que determina el tipo de aminoácido que representa, porque pueden haber Rs con alcohol, con azufre, Rs con cadenas alifáticas, etc. Y esta es la estructura básica de un aminoácido. Repito, una micromolécula en la que un grupo carboxilado y un grupo nitrogenado se han unido a un solo carbón y habitualmente al carbón alfa o al primer carbón, por lo tanto se llama alfa aminoácidos. Si fuera el segundo carbón sería beta aminoácidos, etcétera, etcétera. Los aminoácidos entonces son micromoléculas formadas por la unión de un grupo funcional ácido o grupo carboxilo y un grupo funcional amino a un carbono terminal, al carbono alfa. Aquí tenemos el carbono alfa, el grupo carboxilo, el grupo amino y su cadena lateral en forma no ionizada. Habitualmente los aminoácidos se encuentran ionizados a pH 7, es decir, que tienen carga. El grupo carboxilado carga negativa y el grupo nitrogenado carga positiva. Por lo general se consideran a los aminoácidos a pH 7, habitualmente dipolares y en algunos casos con carga negativa más que con positiva. Las propiedades de los aminoácidos los dan los grupos R, y los grupos R, que puedo decir, hay grupos alcohol, azufre, etcétera, determinan algunas propiedades que son el estado de ionización, si hay carga o no, las alteraciones físico-químicas, el punto isoeléctrico o el punto de control, las estructuras espaciales y la absorción de la luz ultravioleta. En realidad, en relación a la propiedad de los aminoácidos y los estados de ionización, a diferentes pHs, el aminoácido puede actuar como un catión o como un anión. A pHs básicos, donde el pH es más bajo por la carga de hidrogeniones que tiene, es con carga negativa, es un anión. Y a pHs ácidos, por la gran cantidad de hidrógeno que tiene, su concentración muy alta, se comporta como un catión. Fíjense quién domina pH ácido, el grupo nitrogenado, y quién domina pH básico, el grupo carboxilado. Y a pH neutro es una estructura dipolar, carga positiva por su parte básica y carga negativa por su parte ácida. Entonces, los aminoácidos presentan diferentes estados de ionización dependiendo del pH. Vuelvo a decir, a pH se comportan como iones dipolares, a pH básico como aniones o de carga negativa y a pH ácido como cationes o estructuras iónicas de carga positiva. Los estados de ionización. Cuando el pH es ácido, en el medio abundan los protones y los grupos funcionales están saturados de hidrógeno, lo mismo que acabamos de decir. A medida que el pH se va neutralizando, la concentración de hidrógenos disminuye y los iones van perdiendo los protones, por lo tanto, lo mismo que hemos dicho, actúa como un ion dipolar y con carga ambas positiva y negativa. Y cuando el pH es básico, el medio adquiere un carácter básico y la carga se vuelve negativa, lo mismo que acabamos de ver. La segunda propiedad es físico-química. Recuerden, un aminoácido es una micromolécula formada por un grupo carboxilo y un grupo nitrogenado unidos a un solo carbón. Y estas características físico-químicas de los aminoácidos les dan la solubilidad y los puntos de fusión. Solubilidad significa cómo los aminoácidos pueden disolverse, sobre todo en disolventes polares.
y los puntos de fusión. Un aminoácido a menos de 200 grados centígrados puede hacer que tienda a cristalizarse. Eso hemos visto muchísimo en las proteínas. Cuando las proteínas, que son polímeros de aminoácidos, se calientan mucho, los aminoácidos tienden a cristalizarse y los aminoácidos no son tan activos. El punto isoeléctrico se refiere al punto en que el aminoácido, en qué pH no tiene carga neta, se comporta como estado dipolar y no migra en un campo eléctrico. A eso se llama punto isoeléctrico, donde está en un pH absolutamente neutro y no va ni hacia el lado positivo ni hacia el lado negativo. Entonces ahí decimos, cada aminoácido, dependiendo de sus pKs, de sus constantes de ionización, por sus grupos R, va a tener tendencia a irse hacia el lado negativo o hacia el lado positivo eléctrico, y cuando encuentra su punto isoeléctrico significa que está en equilibrio el grupo de cargas tanto positivas como negativas, determinadas, vuelvo a decir, por los pKs. Los pKs se encuentran no en la estructura inicial del aminoácido, sino en las cadenas Rs, y los pKs significan la constante de disociación que tiene el aminoácido a diferentes pHs. Ahí tenemos el punto isoeléctrico, se calcula como la semisuma de los pK1 y pK2, que origina una especie iónica con carga neta de 0. Ahí decimos es el punto isoeléctrico a que ha llegado el aminoácido. Estos son compuestos enteramente bioquímicos, no son útiles para la clínica, pero hay que conocerlos. Los aminoácidos, el pH fisiológico del grupo alfa-amino está protonada y con carga positiva, mientras que el grupo carboxilo hemos dicho que tiene carga negativa. Hay cargas positivas en las cadenas laterales de los aminoácidos básicos. Los aminoácidos básicos son 3, arginina, lisina y histidina, y a pH 7 tienen carga positiva. En cambio, los aminoácidos ácidos, como el aspartato y el glutamato, a pH 7 tienen cargas negativas. Eso sí ya tiene importancia porque cuando se van acomodando los aminoácidos para formar las cadenas de polipéptidos o de proteínas, las cargas van a interferir un poco en la posición y en la relación y en la formación de cadenas o estructuras en conjunto que puedan tener los aminoácidos, o en la aceptación o no de componentes que van a ser modificadores de su estructura. El punto isoeléctrico es el pH al cual el número de cargas positivas es igual al número de cargas negativas y el aminoácido tiene un isoeléctrico de 0. Las propiedades espaciales que nos han enseñado, aquí nos han enseñado que los aminoácidos tienen dos configuraciones, una configuración hacia la derecha y otra hacia la izquierda. Los aminoácidos en la naturaleza humana son levogiros. En la naturaleza bacteriana y en las plantas son dextrogiro, son imágenes en espejo. Si nosotros vemos la configuración L, está a este lado, fíjense, el grupo nitrogenado está a la izquierda, el carboxilo está arriba, el carbono está ahí, el grupo R, y en cambio en la posición D, el grupo nitrogenado está a la derecha. Estos son dextrogiros y tienen una rotación a la derecha y no se encuentran en la naturaleza humana. Los que hay en la naturaleza humana son L-aminoácidos. Los L-aminoácidos, los 20 aminoácidos que van a formar las proteínas, son L-aminoácidos. En cambio, en las bacterias hay D-aminoácidos y uno de los D-aminoácidos que domina es la D-alanina, que se encuentra sobre todo en la pared bacteriana, o D-lisina también, que se encuentra en la pared bacteriana. Pero en los humanos, vuelvo a decir, es L-alanina, L-metionina, lo que fuera. Aquí vemos un poquitito, entonces, en relación a su propiedad espacial, todos los aminoácidos menos la glicina presentan el carbón alfa asimétrico, con lo que existirían dos isómeros ópticos. Este es el carbón alfa y tiene su isomerismo óptico o isomerismo de reflejo. Por similitud con el gliceraldehído se dominan D-aminoácidos y si tiene el grupo NH2 a la derecha se domina L-aminoácidos, lo que hemos dicho, si es a la derecha es D-aminoácidos y si es a la izquierda L-aminoácidos. Los L-aminoácidos son los más abundantes, los D-aminoácidos solo existen en algunas bacterias y ciertos antibióticos. La absorción de la luz son propiedades, todas estas, vuelvo a decir, físico-químicas, no relacionadas con la clínica médica, pero que hay que conocerlos.
absorben la luz y la mayor parte de los aminoácidos absorben la luz en una longitud de onda de 280 nanómetros. Eso puede ser una pregunta de examen, pero habitualmente no está correlacionado con algo clínico que nos interese. Los aminoácidos, una absorción de radiación máxima a 200 nanómetros y la absorción es proporcional a la concentración. ¿Cómo se clasifican los aminoácidos? Hay unas 20 clasificaciones para los aminoácidos. Se clasifican como proteicos, no proteicos, esenciales, no esenciales, con carga, polares, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí vamos a ver algunas de las clasificaciones porque no corresponde conocer todas ellas y no tiene importancia. Lo primero, los aminoácidos proteicos son 20 y son los aminoácidos que van a formar las proteínas o los polipéptidos, nada más que 20 aminoácidos. En cambio, los aminoácidos no proteicos son más de 300. Tenemos muchísimos más aminoácidos no proteicos en nuestro cuerpo que los proteicos. Los proteicos, como su nombre dice, están hechos o han sido creados para formar proteínas, y los no proteicos se encuentran en muchísimas estructuras que comparten la misma configuración. Es decir, un grupo amino y un grupo carboxilado unido a un solo carbón, pero no forman parte de las proteínas. Ahí tenemos, por ejemplo, la beta-alanina, tenemos el GABA, etcétera, el DOPA o la DOPA, que son aminoácidos no proteicos, pero que son importantes en nuestra vida. Esenciales significa que tenemos que administrarlos por la dieta, y aquí la palabra es esencial nutricionalmente. No esencial porque es importante, porque es vital, porque es el mejor, no. Esencial porque tenemos que administrarlo por la dieta. Y lo bueno es que de los 20 aminoácidos, 10 son esenciales, es más fácil acordarse, y 10 son no esenciales formados en el cuerpo. El mnemotécnico que se utiliza para los esenciales se llama el Hall privado de Tim, por sus palabras en inglés, y el no esenciales se llaman 3 gatos. Esto se va a ver, o el mnemotécnico es 3 gatos, esto se va a ver en la práctica y con mucho detalle, pero adelantar un poquito quizás. La H significa histidina, la A arginina, los 2 aminoácidos con L-leucina y lisina. La PRI no va aquí, pero para que la palabra tenga sentido, este representa prolina, pero no es un aminoácido esencial la prolina, pero para que, vuelvo a decir, para que la frase tenga sentido, la valina sí es un aminoácido esencial, la treonina es un aminoácido esencial, la TH es F en inglés, la fenilalanina es esencial, el triptófano, hay que acordarse de Tim, los timoteos son siempre grandes, hombres grandes, el triptófano se encuentra aquí, la isoleucina y la metionina. Si ustedes se fijan, son 10 aminoácidos que son esenciales nutricionalmente, que tenemos que consumirlos en la dieta. Antiguamente, y por la parte evolutiva, los humanos formaban todos los aminoácidos, esenciales y no esenciales, pero con lo que ha evolucionado el ser humano y se ha acostumbrado a un tipo de dieta especial, etcétera, etcétera, es más fácil para el organismo incorporarlos en las dietas que fabricarlos ahí adentro. En cambio, los no esenciales son 3 gatos. 3 con G significa 3 aminoácidos con la G, glutamato, glutamina y glutamato, glutamina y el otro no me estoy acordando. Las 3 con A, alanina, bueno, se me ha ido de la cabeza, la T, la tirosina, la O, que significa que le quitamos la mitacita y es C, cisteína, y la S, la serina. Esto se va a volver a ver, les digo, en la parte práctica, cuando ustedes conozcan bien los aminoácidos y puedan identificar cuáles son esenciales y no esenciales. Los aminoácidos con cargas a diferentes pH, los polares con capacidad de moverse hacia un polo positivo o negativo, y aquí en los polares ingresa otra clasificación que se llaman aminoácidos hidrofílicos o aminoácidos hidrófobos. Los aminoácidos hidrófobos son aquellos que pueden estar en contacto con el agua y los hidrofílicos no pueden estar en contacto con el agua. Entonces, en la estructura proteica, que es lo más importante de los aminoácidos hidrofóbicos se colocan en la parte central, que no tiene contacto con el agua. En cambio, los hidrofílicos, como el glutamato, se colocan en las partes periféricas para tener contacto con el agua. Y lo último, lo más importante, que los aminoácidos se clasifican según su R, su radical que se llama, o su cadena lateral.
y pueden haber aminoácidos alifáticos, que significa con estructura abierta, aromáticos con estructura cíclica o cerrada, aminoácidos con azufre, con alcohol, aminoácidos ácidos con doble grupo carboxilado, aminoácidos básicos con grupo doble nitrogenado y aminoácidos. Vamos a ver cada uno de los aminoácidos en relación a lo más importante. Bien, la clasificación en cadenas laterales es quizás la más importante. Y vuelvo a decir, los aminoácidos hidrófobos tienen en su cadena lateral grupos alifáticos, y ahí tenemos a la valina, leucina, isoleucina. Estos no pueden estar en contacto con el agua. La tirosina tiene un grupo fenólico con carga negativa, un pH mayor que su pK, y no es hidrófila en este intervalo de pH. Los grupos hidroxilos, los aminoácidos que tienen alcohol, la serina y la treonina, pueden formar enlaces de hidrógeno muy fácilmente. Los aminoácidos que tienen azufre son dos, la cisteína y la metionina. La cisteína nos interesa muchísimo porque va a formar enlaces de sulfuro, dobles enlaces o enlaces de disulfuro que unen cadenas de aminoácidos. Los grupos sulfhídridos de las cisteínas pueden oxidarse para formar un disulfuro que se produce como resultado una cistina. De la cisteína se cambia a cistina por el hecho de haber aportado su grupo azufre. Aminoácidos proteicos, hemos dicho que son 20, hay muchísimas formas de representarlos a los aminoácidos. Algunos ya están aquí, histidina, arginina, lisina, que son los aminoácidos básicos, aspartato y glutamato, que son los aminoácidos ácidos, y algunos que tienen estructuras grandes. Aminoácidos proteicos, vuelvo a decir, tenemos la glicina, es el aminoácido más simple que existe, tiene una cadena alifática, cadena abierta. La alanina, en vez de tener hidrógeno como grupo R, tiene un grupo metilo. La valina ya tiene una cadena ramificada, leucina tiene cadena ramificada y la isoleucina tiene cadena ramificada. Los aminoácidos con cadenas ramificadas tienen una importancia en el momento del movimiento de aminoácidos cuando se ingieren por la dieta, y son los aminoácidos que más rápidamente van a ir del intestino al hígado cuando sean administrados por la dieta. Los aminoácidos ramificados, entonces, tienen una importancia, entre comillas, de movilización muy rápida desde intestino a otros tejidos. Valina, leucina, isoleucina. Aminoácido, la metionina tiene un azufre, fíjense, aquí está el azufre, pero está saturado con un metilo, por lo tanto no puede ceder su azufre. La fenilalanina tiene un aminoácido con una estructura cerrada o cíclica, un anillo fenólico. El triptófano es el aminoácido más grande de la naturaleza humana y fíjense, tiene un doble anillo enorme. Y la prolina, que forma una estructura de iminoácido. Los aminoácidos pueden, hemos dicho entonces, ser considerados aminoácidos esenciales o no esenciales, y la palabra también puede ser indispensables en la dieta o no indispensables en la dieta. Lo mejor es llamarlos esenciales nutricionalmente o no esenciales, y aquí están los nombres de lo mismo que habíamos hablado del hall privado de Tim: histidina, arginina, leucina, lisina, no está prolina obviamente, está valina, está treonina, luego está fenilalanina y el triptófano, la isoleucina y la metionina. El hall privado de Tim es más fácil recordar que aprender de memoria dónde están los aminoácidos. Y estos son los tres gatos. Los tres con G eran glutamato, glutamina, glicina. Los tres con A, alanina, asparagina, aspartato. Uno con T, tirosina. Uno que podía ser O, pero le quitamos una partecita, la cisteína, y la otra, la serina. Y ahí tenemos los aminoácidos. Fíjense que los aminoácidos se representan por sus tres primeras letras. Esta es en la forma de representarlos antigua. Hoy por hoy se utiliza una sola letra y ha cambiado en algunos de ellos la letra. Por ejemplo, la lisina ya no se abrevia como lisina, sino se abrevia como K. Y la glicina ya no se abrevia como glicina, sino se abrevia como R. Eso también se lo va a ver en la práctica cuando se estudien cada uno de los aminoácidos y cómo es su nomenclatura actual para
para aprender en qué posición están y cómo están conformando la estructura primaria de las proteínas. Aquí los aminoácidos, fíjense, los cargados polar hidrofóbicos. El glutamato es el único que me interesa que se acuerden ustedes, es el aminoácido hidrofílico por excelencia y tiene carga negativa. Es el aminoácido más en contacto con el agua que existe. Bien, pero tienen todos ellos una abundancia, un peso molecular. Algunos aminoácidos pesan muy poquitito. Fíjense, la glicina pesa 57, pero hay otros aminoácidos que pesan harto. La arginina 157, el triptófano, el más pesado 186 daltons de peso molecular. Y para tener un número exacto se ha llegado a una convención en la que los aminoácidos deberían tener un peso molecular promedio de 100 para saber más o menos cuánto de peso molecular tiene una proteína como tal, considerar como promedio 100. Pero si nos vamos a uno por uno, serían mucho más pesados. Algunas proteínas serían mucho más pesadas que otras, si sobre todo tuviesen triptófano. La histidina, que nos interesa muchísimo en la hemoglobina, tiene 137 daltons de peso molecular. Sus pKs están dados por sus cadenas laterales y su volumen en diámetros en Armstrong es relativamente grande o poco. Y su carga, si tiene carga negativa, aquí tenemos el glutamato, carga negativa, la arginina, carga positiva, la lisina, carga positiva. Fíjense que los aminoácidos que se llaman básicos tienen carga positiva y los aminoácidos ácidos, carga negativa, el aspartato y el glutamato, carga negativa. Y eso también les da características para poder ser hidrofóbicos o hidrofílicos. Los con carga negativa son hidrofílicos, pueden estar en contacto con el agua. Bien, los aminoácidos no polares son hidrófobos. Pueden haber aminoácidos también polares sin carga, polares con carga negativa, polares con carga positiva. Y la polaridad no se refiere exclusivamente a si el aminoácido tiene carga o no tiene carga, sino a su distribución, si está hacia el lado electropositivo o si está hacia el lado electronegativo. Los no polares hidrófobos, hemos dicho, o con carga, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos alguna clasificación de los aminoácidos: los apolares, los polares sin carga, los polares con carga, los polares con carga básica. Y vuelvo a decir, polares, ya hemos dicho, los aminoácidos básicos, lisina, arginina, histidina. Los polares con carga, los ácidos, el ácido aspartico o ácido glutámico. Acuérdense que el glutamato se llama glutamato porque puede estar ionizado y cuando no está ionizado se llama ácido glutámico. La terminación ato se cambia por la palabra ácido. Cuando está ionizado es ato. El ácido glutámico se llamaría glutamato cuando está ionizado y cuando no está ionizado se llama ácido glutámico. Lo mismo, el ácido aspartico se llamaría aspartato cuando está ionizado con carga y cuando no está ionizado se llamaría ácido aspartico. Los aminoácidos polares sin carga, serina, treonina, etcétera, etcétera. Y esto se lo va a ver, vuelvo a decir, con mucho detalle en la parte práctica. En la clasificación, volvemos a mencionar la clasificación: aminoácidos no polares, hidrófobos, polares con carga positiva, etcétera, etcétera. Los aminoácidos proteicos son 20, pero la literatura últimamente y la investigación nos está indicando que podrían haber otros aminoácidos proteicos que no están dentro de los 20 y se los llama por convención actualmente aminoácidos poco frecuentes. Para muchos autores existen estos aminoácidos, para otros no, y los 20 aminoácidos quedan como tal y no se los debe mover, pero están habiendo investigaciones en que algunos aminoácidos van a encontrarse en las proteínas, pero que son derivados de aminoácidos, normalmente los aminoácidos comunes, los proteicos, que han dado lugar a estos aminoácidos que se los llama poco frecuentes. Por ejemplo, si tenemos la prolina y la prolina se hidroxila, se la llama hidroxiprolina. Si tenemos a la lisina y la lisina se hidroxila, se la llama hidroxilisina. Estos dos compuestos son modificaciones de los aminoácidos, se han hidroxilado, pero para algunos autores estos dos hidroxilados están en mucha cantidad en una proteína que se llama elastina.
Por lo tanto, lo consideran como aminoácido proteico porque se va a encontrar ahí. Sin embargo, para otros autores son modificaciones nada más de hidroxilación o covalentes que han dado lugar a otros aminoácidos, pero que no son como tales proteicos, sino son modificaciones. En fin, eso no nos importa a nosotros mucho, conocemos los 20 aminoácidos y eso es lo que nos interesa. Entonces hay otros aminoácidos, vuelvo a decir, por ejemplo, la metilhistidina. La histidina es un aminoácido que tiene un anillo aromático y se ha metilado, incorporó un metilo y se lo llama 3-metilhistidina y se encuentra en proteínas musculares. Pero eso no significa que sea un aminoácido específico, sino que ha sido modificado covalentemente por esta metilación y esta metilación ha dado que este aminoácido se encuentre así metilado en las proteínas musculares y se lo considera un aminoácido proteico no frecuente. En el colágeno existe lo mismo, la hidroxiprolina, hidroxilisina, etcétera, etcétera, que se encuentran en gran cantidad. Ahora, los aminoácidos no proteicos no forman parte de las proteínas, pero se encuentran como intermediarios metabólicos o en las paredes bacterianas. Habíamos dicho que pueden haber alfa aminoácidos, beta aminoácidos, gamma aminoácidos, según a qué carbón se están uniendo. Los aminoácidos no proteicos tienen algunas funciones importantes. Había mencionado el GABA. El GABA es un neurotransmisor inhibidor y el GABA surge del glutamato. Entonces tenemos que se forma un aminoácido no proteico y la beta se encuentra en algunos compuestos importantes. Hay otros aminoácidos no proteicos, vuelvo a decir, homocisteína. La homocisteína hoy por hoy es un marcador biológico de enfermedad. El hecho de que una persona tenga un exceso de homocisteína la predispone a que tenga enfermedades arteriales como arteriosclerosis o diabetes y hoy se considera un marcador biológico de enfermedades crónicas, diabetes e hipertensión con arteriosclerosis. Y la homocisteína es un compuesto derivado de la cisteína, pero que puede encontrarse en la sangre en cantidades adecuadas. La beta-alanina es precursor, hemos dicho, del ácido pantoténico, vitamina B5, que va a formar a la coenzima A y juega un papel muy importante. El ácido gamma-aminobutírico, y hemos dicho es un neurotransmisor, el GABA, es un inhibidor, es el más abundante en el cerebro, se encuentra entre 25 a 40% en las sinapsis cerebrales y se sintetiza a partir del glutamato. La homocisteína es un intermediario como la homoserina, pero vuelvo a decir, se convierte en un marcador biológico de enfermedades crónicas y la citrulina y la ornitina se encuentran en el ciclo de la urea y son sintetizados a partir de la arginina, que es un aminoácido proteico. Los derivados de aminoácidos son muchos y aquí tenemos muchísimas estructuras que son derivadas de los aminoácidos que hay que conocerlas. Por ejemplo, la arginina es un aminoácido proteico, la arginina es un aminoácido básico y da lugar a 3 compuestos, espermina, espermidina y putrescina. Estos compuestos, su nombre lo dice, se encuentran en los espermatozoides y se encuentran en la carne podrida. El ácido aspartico da lugar a las pirimidinas, el ácido glutámico al glutatión, las glicinas forman purinas, etc. La histidina forma histamina, la lisina forma cadaverina, la ornitina y osiamina. La tirosina es el que más compuestos forma, adrenalina, noradrenalina, melanina, tiramina, parte de los opiáceos, morfina, codeína, el triptófano forma serotonina, etcétera, etcétera. Y cada uno de ellos los vamos a ir viendo con detalle y además se lo va a ver en la práctica con mucho detalle. Entonces, de la arginina, estos 3 compuestos, putrescina, espermina y espermidina, actúan como factores de crecimiento de muchos microorganismos y estabilizan estructuras de ribosomas, virus y ADN en muchos organismos. En nuestro cuerpo también pueden actuar relativamente como factores de crecimiento, pero no son los más importantes. La glicina tenemos que va a formar a la creatinina, que va a ser un compuesto que nos va a indicar el funcionamiento indirecto del riñón, y va a formar a 2 sales biliares, el ácido glicocólico por la glicina, que se une, y el ácido glicotaurocólico.
La histidina, estamos viendo solo algunos aminoácidos, va a formar a la histamina por una descarboxilación. Sale simplemente un CO2 y se forma la histamina, y la histamina es un vasodilatador muy importante, muy relacionado con lo que es la alergia. Se lo considera también un neurotransmisor cerebral vinculado a las emociones. La serina va a formar a la esfingosina, y la esfingosina va a ser un alcohol muy grande, fíjense, es un alcohol enormemente grande que va a formar parte de los esfingolípidos, y los esfingolípidos son un grupo de lípidos importantísimos porque en su composición tienen este alcohol, que es la esfingosina, un alcohol enorme. Si se fijan, la cantidad de carbonos que tiene este alcohol es grande. Comparado al glicerol, que tiene 3 carbonos, este otro tiene como 20 y tantos carbonos. La tirosina, hemos dicho que es uno de los que más compuestos va a formar independientes. Va a formar la dopa va a formar a la dopamina va a formar a la noradrenalina va a formar a la adrenalina, y se utilizan muchos como precursores y como elementos de control, particularmente neurotransmisores o vasoconstrictores. La dopamina es un neurotransmisor cerebral que se relaciona con la enfermedad de Parkinson. En el Parkinson no hay dopamina. En cambio, en la esquizofrenia hay un exceso de dopamina. Entonces es la única relación que tiene la dopamina con la parte bioquímica. La falta de dopamina da lugar a la enfermedad de Parkinson, y el exceso de dopamina da lugar a la esquizofrenia. La adrenalina, noradrenalina se van a formar, particularmente la adrenalina en la corteza suprarrenal, y se libera en situaciones de estrés y es estimulada particularmente por el cortisol. Luego tenemos la noradrenalina, es un neurotransmisor del sistema nervioso simpático relacionado con la respuesta rápida, acelera el ritmo cardíaco, produce broncodilatación y sube la presión arterial. También de la tirosina hay opiáceos, la morfina y la heroína. La morfina es un alcaloide de un compuesto adormidera o papaver somnífero, y se utiliza alguna vez como analgésico, anestésico. Es una droga inhibidora del sistema nervioso central. Su mayor uso de la morfina es como analgésico central, calma el dolor, y es un alcaloide, vuelvo a decir, de una adormidera o llamada papaverina somniferum, que es la amapola, es el alcaloide propio de la amapola. La mescalina es un alcaloide de un cactus que se extrae. Ese cactus es muy poco común en Sudamérica, pero en Centroamérica sí, y es un compuesto que produce alucinaciones. Las hormonas tiroideas son también derivadas de la tirosina, están implicadas en el crecimiento y el ritmo metabólico. Las anfetaminas son drogas sintéticas, pero como base tienen a la tirosina en su formación. El triptófano es el aminoácido más grande, hemos dicho, y lo importante del triptófano es que forma la serotonina. La serotonina es un vasoconstrictor y un neurotransmisor vinculado a la percepción sensorial y a muchas actuaciones exclusivamente primarias en el ser humano. Tenemos también el ácido acético, que es su estructura grande del triptófano. Aquí quedamos, se está queriendo apagar un poquito el internet, está un tanto alterado. Ahí quedamos y el jueves continuamos. Que pasen un buen día. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias, doctor.